¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Hoy te traigo el tercer episodio en esta serie de videos en la que estamos hablando de la historia del LED, de los orígenes, de sus inicios más primitivos, desde el primer material en el que se descubrió luz y cómo se fue avanzando hasta crear esta tecnología que obviamente revolucionó la electrónica y la tecnología que nos rodea hoy en día. Y en capítulos anteriores te mencioné el caso, por ejemplo, de Edward Atkinson, ese químico estadounidense que en su intento por crear un diamante y por volverse rico, pues lo que terminó creando fue el carburo de silicio, o a lo que él llamó carborundo. Ese dispositivo tan duro como el diamante, pero que tenía propiedades semiconductoras muy importantes para la creación del LED. También en el siguiente capítulo, en el capítulo número 2, vimos el caso de Henry Ramm y cómo con sus experimentos, con sus investigaciones sobre las ondas de radio, descubrió cómo el carborundo, el material que había inventado Atkinson, cómo generaba una pequeña luz, una luz amarilla que le llamó la atención, pero solo quedó en eso. ¿Por qué? Porque en ese momento la ciencia y la tecnología, pues por así decirlo, le dieron la espalda. No se les generó ese suficiente interés como para investigar más el descubrimiento que había hecho Henry Raman en su momento. Tuvieron que pasar casi 20 años para que ese fenómeno fuera retomado por un joven lleno de sueños, un joven apasionado por los semiconductores, radioaficionado, que fue más allá y que estudió el fenómeno que el ingeniero británico Henry Ramm había descubierto. Así que sin más, vamos a comenzar con el capítulo del día de hoy, el capítulo en el que vamos a hablar de Oleg Lossev. Y para empezar, pues hay que remontarnos al año 1922. Han pasado casi 20 años después de que Henry Raun vio esa pequeña luz amarilla en el carburo de silicio. Y Oleg Lossev, un ingeniero ruso, joven, aficionado por la radio, estaba haciendo sus experimentos. ¿Con qué dispositivo crees que estaba experimentando y estaba investigando? Estaba utilizando el bigote de gato, ese dispositivo del que te hablé en el video anterior, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas porque pues te va a resultar muy interesante y te va a ayudar a entender la conexión con el video del que estamos tratando hoy. Y el bigote de gato funcionaba muy sencillo, mira. Constaba de una antena que iba conectada a un pequeño alambre delgado, como el grosor de un bigote de gato, de ahí el nombre, y hacía contacto con un material semiconductor. ¿Qué material semiconductor crees? Sí, carburo de silicio o carborundo. Después, este carborundo, que funcionaba como un diodo rectificador, rectificaba las ondas electromagnéticas, las ondas de radio, las convertía en corriente directa y en corriente eléctrica, obviamente, pues daba salida a estas señales en unos auriculares que por medio de la vibración terminaban creando sonido. Entonces, como un buen radioaficionado, Oleg Lossev, Oleg Lossev estaba haciendo sus experimentos con el bigote de gato y se percató de lo que Henry Raun había descubierto muchos años atrás, que en el carburo de silicio se generaba una especie de luz, luz a veces amarilla o a veces con tonalidades más verdes. Y Oleg Lossev no se quedó ahí, él sí quiso meterse más a fondo, quiso investigar más sobre esto, porque te digo, también era un apasionado de los materiales semiconductores. Entonces, en sus estudios, de hecho, escribió más de 10 artículos durante sus investigaciones y durante todas sus experimentaciones.
y llegó a la conclusión de que la luz que se producía en el carborundo o en el carburo de silicio era luz fría. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante y esto lo dejó como un verdadero genio. ¿Por qué? Porque en ese momento la luz que se producía en la época pues era con la bombilla incandescente. La bombilla incandescente a grandes rasgos necesita un filamento que obviamente se calienta y produce luz. Produce luz con temperatura. De hecho, el gasto energético es muy alto y el calor que se producía en ese momento pues era increíble, era inmenso. Entonces, Losep lo que hizo, que primero quiso comprobar que la luz que se producía, esa luz amarilla, esa luz verdosa que se producía en el carborundo o en el carburo de silicio, no fuera calorífica, que no se produjera por el calor. ¿Qué hizo? Tomó unas gotas de benceno, que es una sustancia muy, muy volátil, que obviamente si el carborundo producía la luz por calor, pues se iban a evaporar al instante. Dejó caer unas gotas al carborundo y se dio cuenta que no se evaporara. Ahí llegó a la conclusión de que la luz que se producía en el carburo de silicio era luz fría. Era luz que producían los electrones al moverse en ese cristal. De hecho, en los artículos que escribió, denominó a este fenómeno como electroluminiscencia. Él fue el primero en describir ese fenómeno con esta palabra que es muy, muy importante. También en los circuitos, en los diagramas que él presentaba, en todos sus artículos, en todas sus publicaciones, representaba ya una lámpara que utilizaba esa luz. ¿De qué lámpara estoy hablando? Pues sí, de un diodo emisor de luz. Él ya lo estaba representando, ya tenía la idea de que podía existir un dispositivo que funcionara con luz fría, con luz eficiente y con luz más duradera que la bombilla tradicional. Lamentablemente, ese dispositivo, esa lámpara que este joven ruso tenía en mente, no se pudo fabricar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no se le dio proyección a sus estudios, no se le dio seguimiento a su proyecto, además de que se cruzó pues la Segunda Guerra Mundial y su ciudad, su pueblo natal, conocido como Leningrado, fue sitiado. Fue sitiado por las fuerzas alemanas y fuerzas finlandesas que estaban en ese momento en contra de la Unión Soviética, y las personas del lugar, fueran científicos, fueran civiles, fueran lo que fueran, pues en su mayoría perecieron por el hambre, por la falta de alimento y obviamente con las bajas temperaturas, pues por el rigor del clima y por el cansancio. Ahí Oleg Losep, junto con más compatriotas, junto con más rusos, murió, pereció. Y todos sus estudios quedaron en el anonimato, todos sus artículos quedaron en las sombras. Pero quedó esa pequeña luz encendida, ese pequeño ideal de crear un dispositivo con energía más eficiente, con energía que produjera mucho menos calor que la bombilla que se utilizaba en ese momento. Fue años más tarde cuando se retomarían sus estudios, cuando se le daría crédito a todo lo que este joven hizo y obviamente pues se crearía el LED. Pero eso lo vamos a dejar para siguientes episodios. Hasta aquí va a ser el tercer episodio de la historia de LED. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima. Hasta luego.